bondad. Venimos a ti agradecidos por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque un domingo más podemos estar aquí congregados para recibir de tu palabra, para ser edificados por medio de tu palabra, por medio de los cánticos, de las oraciones, por el tener comunión los unos con los otros, por estar consciente de que tu presencia está en nosotros y con tu iglesia. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo siga haciendo esa buena obra en nuestros corazones. Te necesitamos, Dios. Oro en esta hora también por las clases, para que tú las uses con el propósito de glorificarte, anunciar tu palabra, transformarnos por medio de ella, y que podamos ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda conocerte. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una breve lectura de la palabra del Señor aquí en Romanos 5. Romanos 5, del versículo del 1 al 8. Romanos 5, de los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sean al Señor por su bondad. Podemos tomar ubicación con nuestras clases. Bien, estamos en la serie de evangelismo. Estamos en la clase 3, pero recordar que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue el tema que se expuso o que se enseñó, en el cual estuvimos reflexionando y también siendo enseñados la semana pasada? Ya, bien. El Evangelio, sí, pero hay el nombre de la clase, como el objetivo de la clase. Los que vienen saliendo de la escuela tienen ahí la idea del objetivo. El Evangelio. Ya, sí, bien, pero podemos ser más específicos aún. Ya, ¿cómo? La regla de oro. Ahí como que nos desviamos un poquito. Pero está todo relacionado, ¿ya? El principio, eso fue la clase antes pasada. La idea de evangelizar, sí, por ahí va. Pero teníamos dos conceptos claves. Soberanía de Dios y lo otro, la responsabilidad del hombre y de la mujer, ¿ya? De los creyentes. Si bien es cierto, cuando se habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la salvación, muchas veces vemos principalmente la responsabilidad del hombre al responder delante del Señor como pecador, y también la responsabilidad del ser humano a responder con el llamado del Evangelio. Pero en este caso teníamos una visión un poco más ampliada, porque veíamos la soberanía de Dios desde la gran comisión, ahí está, y la responsabilidad del creyente frente a la evangelización de los perdidos.
Entonces, muchas veces se colocan esas verdades de manera contrapuestas, pero son complementarias. Que Dios sea soberano es una garantía para nosotros. Y ahí podemos ya comenzar a ver el tema de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque frente a la soberanía de Dios podemos encontrar... proyecte la diapositiva, porque ahí está como el punteo de lo que nosotros vimos. Bien, podemos confiar en el poder de Dios para salvar a los pecadores, porque Él es soberano. No debemos de tener miedo de evangelizar, porque Él es el que tiene la autoridad y Él es el que nos capacita para hacerlo. Y 3, Dios impulsa el evangelismo fiel, porque Él es el primero en entregar la buena nueva. O sea, nadie le pidió a Él que entregara a su hijo o a una solución. Él voluntariamente quiso hacerlo. Entonces, podemos extraer primero el poder que no debemos de temer y que somos empujados por Dios para hacerlo. Pero frente a ello tenemos que orar para que el Señor aliente nuestros corazones, nos revista del poder para cuando abramos nuestra boca, la palabra de Dios que salga de nuestra boca cumple el propósito por la cual Dios la ha enviado. Buscar a las personas, salir a rogarle a las personas, reconcíliense con Dios. Y con la idea de proclamar, no solamente encarnar el mensaje, sino proclamarlo, porque es el método de Dios para que la fe se geste en el corazón. Porque escuchamos el Evangelio, creímos. La vida transformada de una persona por medio del Evangelio adorna la gracia y da testimonio de que Dios evidentemente salva. Pero la proclamación no puede quedar relegada. No. De hecho, eso también nos coloca en una encrucijada de que si estamos proclamando el gran Evangelio de nuestro Señor, debemos de vivir como Cristo anduvo. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ver lo que tenemos para hoy día y vamos a ver un breve video. Creo que tenemos un problema con el audio, la tele. Religiosas como evangelio. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública,
Él dio cumplimiento al Evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el Evangelio del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el Evangelio de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su evangelio a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelio, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús, que son el Evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos, porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Bien, ahí tenemos una síntesis importante de lo que es el Evangelio. Había una tarea y la dio el pastor Matías. ¿Alguien la hizo? Y que voluntariamente quisiera compartir lo que redactó. ¿Cuál era la tarea? Escribir brevemente lo que es el Evangelio. Aquí vimos un video que nos coloca un panorama en cierta medida de lo que es el Evangelio, refiriéndose a la etimología, al origen, al contenido específico de la palabra que se utiliza en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Alguien hizo la tarea? ¿No? Bien. ¿Alguien quisiera complementar o decir otra cosa acerca del Evangelio, de acuerdo al video? ¿No? Ya. Bien. Entonces, teniendo eso como introducción, vamos a ir desarrollándolo por parte. Entonces, Evangelio, literalmente, ¿qué significa? Buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús, las buenas nuevas o las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús para salvar a los pecadores. Encontramos que en el Evangelio hay poder para salvar. Encontramos que no es una simple sabiduría humana, no es un testimonio que nace de corazones humanos, sino que nace por medio de una revelación divina. Vemos que es un anuncio que viene de lo alto, un anuncio que viene del mismo trono de Dios. Pero también tenemos que entender que hay una distinción entre el verdadero evangelio y falsos evangelios. Y Dios exige una respuesta frente a la predicación del verdadero evangelio.
frente al escuchar el verdadero evangelio. Vamos a ir citando algunos pasajes bíblicos. Para ver que el evangelio tiene poder, lo vemos en Romanos 1, versículos 16 y 17. Este texto es maravilloso, este texto es tremendo. 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La fe es suficiente para salvar, pero la fe no en cualquier cosa, sino en Cristo, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, aquel que murió y resucitó para librarnos de nuestros pecados y el juicio que merecen estos, que es el juicio bajo la ira de Dios. Entonces, el evangelio es el que tiene poder para salvar. Esa buena nueva, el contenido de esa buena noticia, no es la capacidad de la verbosidad del interlocutor o del predicador, no, es la capacidad del poder que tiene el evangelio, los méritos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Y por qué habla del judío primeramente? Porque, como vimos, el anuncio venía desde la casa de Israel, venía desde la casa de los judíos. Y la primera iglesia fueron judíos convertidos. Fueron israelitas, hebreos y algunos hebreos convertidos. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer gentiles. Por ahí podemos recordar a Cornelio, podemos recordar al etíope, e incluso tenemos a un escritor gentil de los evangelios, como lo fue Lucas. Lucas no era hebreo, no era israelita. Entonces, por eso habla de que judío primeramente, y también al griego, como refiriéndose a todos los que no son de la nación de Israel. Porque en el evangelio encontramos la verdadera justicia que Dios demanda. ¿Por qué? Porque justicia se entiende también como lo que Dios demanda del ser humano. Y también se entiende en los términos bíblicos que es el amor práctico delante de Dios hacia el prójimo. Entonces, cuando vemos la justicia, no solamente es dar a cada quien lo que merece, no solamente es andar con rectitud, sino que por medio de esa obediencia a la ley también es andar delante de Dios en amor hacia Él y hacia los demás. Eso lo cumplió perfectamente nuestro Señor, pero esa es una mirada de la justicia. La otra demanda de la justicia es el castigo, dar a cada quien lo que merece. Entonces, Cristo recibió lo que nosotros merecíamos en aquella cruz, hizo lo que debíamos de hacer y recibió lo que nosotros debíamos recibir. Por eso en el evangelio se revela la justicia de Dios, y esa es la justicia que nosotros recibimos, la vida perfecta de Cristo y el justo pago por nuestros pecados. Y por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la base del evangelio. No es simple sabiduría humana, todo lo contrario, es sabiduría de Dios. Y se dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Vamos a 1 Corintios 1, versículo 17. Bien, versículo 17. ¿Quién pudiese darle lectura a este versículo? ¿Cuál es el contexto de acá? Un contexto griego, de que por retórica poder ganar una discusión o evidenciar que mi argumentación es más certera que la de los filósofos. No. Aquí el apóstol Pablo está entregando un mensaje tal cual como es el que debería de compartir todos los que somos creyentes.
en vez de empezar a deducir cuál es la falencia argumentativa de aquellos que se están oponiendo al Evangelio, él está apelando: yo estoy predicando el Evangelio, no con la sabiduría que puedo encontrar en una argumentación o en el uso de las retóricas o de las figuras gramaticales para ganar debates, sino apuntando expresamente a uno que fue crucificado y al tercer día él resucitó. Porque de otra manera va a estar agregando más al mensaje de la cruz. Y eso es vano. Eso es vacío. Ahí no hay poder. Si agregamos al Evangelio criterios nuestros o lo que nosotros pensamos que podemos decir, acá con esta complementación puedo decir, gané el debate y es seguro que la persona se va a convertir. Pero no pasa por la sabiduría de palabras humanas o de todo lo que ya he mencionado, sino solamente por exponer la cruz de Cristo, los padecimientos de Cristo, la gloria de Cristo. Bien, hay falsos evangelios en el mundo, hay muchos falsos evangelios en el mundo. De hecho, en las Escrituras encontramos que se batalla contra falsas enseñanzas que se entendía que podría ser el Evangelio. Y podemos ver una carta que nosotros expusimos el año pasado, que es el año pasado o antepasado, que fue Gálatas. Así que vayamos allá, vamos a leer 6 versículos de este pasaje. Capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Dice así la palabra del Señor, a no ser que alguien quisiera ayudarme con la lectura. Doce. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Esto es interesante porque ¿cuál es la herejía que estaba acá? La tergiversación del mensaje del Evangelio que estaba aquí en la región de Galacia, con las iglesias locales de Galacia, era fundamentalmente que para ser cristiano primero tenías que ser judío. Y no un judío prosélito simplemente de rituales o simpatizante, un temeroso de Dios, sino alguien que se había sometido a la circuncisión también. Si tú creías en el Evangelio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, no tenía el poder para salvarte si es que tú no te habías circuncidado. Eso es lo que estaban creyendo acá. Esa era la falsa enseñanza que estaban tergiversando y agregando. Entonces, se entiende que la primera revelación es el Antiguo Testamento de parte de Dios, incluso ahí encontramos el Evangelio de Dios, pero cuando llega el cumplimiento de las profecías de nuestro Salvador, que con Él mismo, no quiere decir que primero tenemos que ser judíos, sujetarnos a la Torá, para luego dar el salto y vivir como lo que el Señor estableció como la iglesia del nuevo pacto. La iglesia que nace cuando viene el Espíritu Santo por la fe en Él. Entonces, ¿cuáles son los principios acá de la tergiversación de lo que es el Evangelio? Cualquier enseñanza que pueda apelar a que nosotros debemos de ser salvos por medio de nuestro esfuerzo humano y no por los méritos de Jesús es un falso evangelio. Cualquier evangelio que diga
que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que te da un 60% de salvación cuando tú creíste, y luego tú tienes que comportarte como Dios establece en su palabra para tener un 40% más, para luego entrar al reino de los cielos cuando Él venga, eso también es un falso evangelio. Y todas sus variables. No es que yo creí, fui salvo, pero debo de cuidar mi salvación. Eso es un falso evangelio. No es que fui salvo por gracia y me mantengo en la salvación por obras. Eso es falso. Fui salvo por gracia y me sustento en la gracia por gracia. Si llego a la gloria, no va a ser porque mis obras fueron muy buenas, sino porque las obras de Cristo fueron excelentes y fueron recibidas por el Padre como a favor nuestro. Y eso solamente se recibe no porque fuimos muy buenos, sino por la fe que recibimos en el Evangelio, cuando una vez escuchamos el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo salvando a pecadores, y esos pecadores salvados siendo sostenidos hasta el día de su venida por sus méritos, por su gracia. Ahora, ¿por qué es necesario aprender esto? Quizás nosotros teníamos claridad de eso, quizás alguien no, pero en el mundo evangélico actual de hoy, ¿todos creen lo mismo? ¿No hay iglesias mal fundadas por medio del evangelio o de un falso evangelio? Hay muchas, y a veces muy masivas. ¿Hay personas que pueden ser salvas en esas iglesias? Sí. Lutero fue salvo en la iglesia católica. ¿Y cuántos de nosotros creímos en el peor momento de nuestra vida? Pero ¿cuál es la consecuencia natural? Tomar una decisión para seguir el fiel evangelio de nuestro Señor. Ahora, ese evangelio, si habla de la gracia, también habla de una respuesta que exige. Y estos son aspectos generales de lo que estamos hablando del evangelio. Y podemos ver en Romanos 10, 16, dice: hay una explicación de un pasaje del Antiguo Testamento por el apóstol Pablo. Dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es importante, porque cada persona que escucha el evangelio tiene una responsabilidad de responder al evangelio. Vayamos a 2 Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 8. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que porque el evangelio sea proclamado, las personas da exactamente igual si obedecen o no. Es fundamental que obedezcan en arrepentimiento y fe, que crean que Jesús es el Señor, que fue muerto por sus pecados. Pero si se rehúsan, todavía están en sus pecados y el juicio de Dios está sobre ellos. En la iglesia no hay juicio de ese tipo, sino solamente de disciplina y formación al carácter de Cristo, porque el juicio de Dios cayó sobre Cristo. Y estamos cubiertos por eso. Entonces, las personas que no obedecen al evangelio todavía están en sus pecados y el juicio de Dios está esperando para ser
una vez ejecutado. Ahora, está en Primera de Pedro también 4:17. ¿Hay alguien que tenga ese pasaje? Ya, es interesante porque acá está refiriéndose a ese juicio de, de disciplina para corregir lo que está endeble, para santificar a su pueblo, esa es la idea. Porque Dios salvó a los pecadores no para que anden y permanezcan en sus pecados, sino para que anden santamente, y eso se note con el resto, se note en el mundo. Entonces, esto es lo primero que encontramos en esta buena nueva. Dios salva por medio de su Hijo a pecadores. Y vimos varios aspectos. Pero es importante entender cómo podemos definir el Evangelio o dónde o en qué pasaje podemos encontrar un resumen del Evangelio. Hay uno... Vuelvo para atrás, Jairo, por favor. Aunque no está la referencia específica. Sí está. ¿En qué pasaje encontramos nosotros la explicación directa de lo que es el Evangelio? Más que hablar de sus implicancias, sino el Evangelio como tal. ¿En qué pasaje? Juan 16, Romanos. ¿Qué pasaje en específico? Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y en Romanos, en qué parte? ¿Ah? ¿Ya? Hay uno que es preciso y de hecho lo da como definición. ¿Cuál es? Romanos 5:8 es como lo mismo decir en Juan 3:16. Más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ah? 1:16-17, porque el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primero al judío y después al griego, pero Romano completo, ya. Ya, si alguien le pregunta, ¿dónde se explica el Evangelio de manera directa? O sea, todo eso pasa que está muy bien. Son incluso el desarrollo y el cuerpo y el contenido también del Evangelio. Pero vayamos a 1 Corintios 15. Si quieren un resumen sintetizado de lo que es el Evangelio, aquí está. De hecho, es como si dijera Evangelio, 2 puntos. Versículo del 1 al 4, de hecho al 5, podemos decir. ¿Quién puede dar lectura a eso? Del 1 al 5. Bien, si se dan cuenta, como la introducción, como el enunciado, versículo 1 y 2, o sea, los que perseveran en este Evangelio que voy a explicar a continuación, verdaderamente son salvos. Pero los que no creyeron, no perseveran, creyeron o dijeron una declaración de fe vana, vacía, hueca. ¿Y cuál es? Versículo 3 al 5 podemos agregar las pruebas de la resurrección, donde fueron varios los testigos que vieron el cuerpo del Señor resucitado y glorificado. Entonces vemos en el versículo 3
3 y 4, que murió y resucitó. Versículo 3, que murió por nuestros pecados, y que aquel que no cree y se rehúsa a creer, o que cree parcialmente y después de haber dicho una confesión, después de un tiempo se va, renuncia al Evangelio, creyó en vano. Ahí tenemos algo bien condensado de lo que es el Evangelio. Anótelo ahí. Cuando le pregunte, ¿qué es el Evangelio? Bueno, esto es el Evangelio. ¿Sí? Pero es una referencia al Evangelio predicado, a la palabra predicada, que es el Evangelio en este caso. Sí, y eso es lo que se explicó. Cuando hablamos del Evangelio, si alguien persevera, realmente es prueba de que ha sido salvo. Pero el versículo 2, como bien se dijo, incluso en la misma diapositiva, en el punto 3, vemos que somos salvos si recibimos y nos aferramos al Evangelio. Eso está probando de manera contraria a aquellos que no se aferran al Evangelio y dejan de perseverar por medio del Evangelio, en la palabra de Dios, en los mandamientos del Señor. Es claro que no son salvos. Y eso es específico. De hecho, aquí está completo. Ahora, Juan 3:16 también es un pasaje bien completo. Si tomamos hasta el versículo 21 de ese pasaje, vayamos allá. Juan 3:16, porque coloca la buena nueva y la advertencia a quienes lo rechazan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay algunos que se quedan con esos versículos y creen en el universalismo, que por la muerte de Jesús todos son salvos, indistintamente quién crea o no. Y eso es falso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si no fuese suficiente esa explicación, habla de la forma de vida. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, por más que alguien diga que cree en el Señor, pero sus obras son malas, ¿en prueba de qué es? ¿Que está en la luz o que está en las tinieblas? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí está claro. También es un pasaje que explica el Evangelio. Lo que hace el apóstol Pablo es como una cita directa de esto, pero aplicando todos los relatos importantes de la prueba de la resurrección de Jesús. Lo complementa, porque la resurrección también es parte de esa buena nueva. Porque si la resurrección no ocurría, todos nosotros, los que creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, somos merecedores de lástima. Porque estamos creyendo una mentira y Jesús no salvó a nadie. De hecho, lo dice en 1 Corintios 15 también. Ahora, los beneficios para aquel que cree y se arrepiente. En la siguiente diapositiva, ¿qué dice la Biblia sobre el Evangelio? Ahí está. Más que beneficios, podemos ya utilizar la palabra bendiciones. La salvación de la ira de Dios. Y en vez de estar bajo la ira, estamos con paz en Dios. Una relación con nuestro Padre Celestial. Ya no soy un enemigo de Dios, no soy un hijo de Satanás, sino que soy un hijo del Padre Celestial. Tenemos una herencia eterna e incorruptible allá en la gloria. Un cuerpo futuro glorificado y sin pecado me está esperando, o yo lo estoy esperando con ansia. En el futuro, cuando Cristo tome a su iglesia, cuando el Señor tome a su iglesia, vamos a ser totalmente transformados. Ni un vestigio de pecado va a estar en nosotros, porque el pago por ello ya fue saldado. La capacidad de vencer la tentación de pecar.
Una persona que es creyente, que ha sido renovada, puede vencer la tentación. No es que en algún momento no vaya a pecar, pero no es lo permanente en su vida. Puede vencer la tentación. De hecho, muchos de nosotros la vencimos hoy en la mañana, anoche, incluso en el trayecto del día. No somos esclavos del pecado. No lo único que se ve en nuestra vida es pecado, porque hemos sido librados del poder del pecado y la tentación no es algo seguro en lo que vamos a caer, pero es evidente que pecamos. Y por eso habla la Escritura también de que tenemos alguien que intercede por nosotros, que es nuestro fiel abogado, que si confesamos nuestros pecados, el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. La guía del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos la guía para conocer a Dios y para andar como Dios quiere que andemos. Él guía nuestros pensamientos. La capacidad de llevar fruto espiritual con nuestras buenas obras y nuestro servicio. Tenemos la victoria sobre la muerte, porque con nuestro cuerpo sea deshecho, vamos a ser resucitados. Que nuestro cuerpo llegue un día a estar sin vida, eso no es el estado permanente, solamente es un paso, porque llegado el momento Dios va a recobrar, hacer que nuestro cuerpo recobre la vida, pero una vida ya sin deterioro, no estar sujeto al tiempo, ni tampoco al espacio. Vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo glorificado. Hay victoria sobre la muerte, una mente y conciencia renovada. Nuestros pensamientos no son de constante hacia el mal, sino que podemos hacer frente a las filosofías de este mundo, incluso a los impulsos del corazón que maquinan mal. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón ya fueron cambiados y renovados. Así que podemos seguir apelando a que nuestra mente, por la palabra de Dios, sea renovada cada vez más. Eso es lo que dice Romanos 12. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos grandes bendiciones. Somos de un reino distinto, somos de un reino espiritual diferente. No estamos sujetos a la temporalidad y a lo que predomina en este mundo. Somos parte del pueblo de Dios. Ahora, para ser mucho más específico, podemos ahondar en que la Biblia enseña derechamente que Dios demanda una respuesta al Evangelio. Y esa es de fe, creer en Jesús, y de arrepentimiento, que es dejar atrás el pecado que cometía. Y aquí tenemos unas referencias claras. No es que el Evangelio sea negativo o siempre quiera estar apuntando a que todas las personas son imperfectas, pero las personas muchas veces tienen un prejuicio para la palabra pecado, pero no para la palabra defecto, que podríamos utilizarla como sinónimo. Podemos preguntar a las personas si creen que son perfectas o imperfectas. La gente va a decir, somos imperfectos. Eso es claro, es evidente. Entonces, ¿podrías asumir que también eres pecador? No sé, creo que imperfecto calza mejor. Entonces, siempre el Evangelio está apelando de una manera directa a una realidad de la cual todos somos conscientes y de la cual nos quiere sacar por esa buena nueva. Y por medio de la fe nos lleva al arrepentimiento, la fe en Jesús, que murió y resucitó por nuestros pecados. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es algo notorio que todos hemos pecado.
¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, que es cambiar de dirección. Se experimenta una culpa en el corazón, porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Y por lo mismo queremos apartarnos de lo que hemos hecho mal. Bien, tenemos también otra predicación por un apóstol. Vimos el ejemplo de nuestro Señor y también tenemos el ejemplo del apóstol Pedro cuando nace la iglesia. Hechos 2, versículo 37 y 38. ¿Quién puede leer esos versículos, por favor? Así es, entonces el arrepentimiento siempre está presente, dejar los pecados y también obedecer al sumergimiento en agua para ser reconocidos como alguien parte de la iglesia, que se reconoce con la muerte y resurrección de Jesús. Y podemos seguir, pero el tiempo ha volado y solo quiero presentarles al menos 4 puntos que debemos nosotros considerar al momento de compartir el Evangelio. Dios, el Creador, el Santo, que juzga y reina, que demanda santidad a todas sus criaturas. El hombre, creado a la imagen de Dios, pero rebelde por elección, que ha sido sujeto a una corrupción de su cuerpo, alma y mente, para ser esclavo por ser esclavo del pecado. Necesita un Salvador. Cristo, la solución eterna para esa realidad de pecado en el ser humano. Y la respuesta ya la hemos mencionado: arrepentimiento y fe. ¿Qué podemos compartir? ¿Qué nos guía para poder hablar del Evangelio? Estas 4 verdades o estas 4 consideraciones: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta que demanda el Evangelio. Había una tarea para hoy también. Piensa en tu testimonio y escríbelo. ¿Cómo ves el Evangelio ahí? No lo vamos a necesariamente leer la próxima semana, pero si lo quiere hacer, o quizás sí, Pastor Matías, quizás un parrafito o un párrafo, bien breve, con tu testimonio y que sea evidente el testimonio de la obra del Evangelio ahí. ¿Y cómo compartirías el Evangelio en 1 minuto? ¿Es capaz? ¿Es capaz nuestra mente de articular eso? Yo creo que sí. Ustedes conocen el Evangelio y yo creo que el Señor nos puede ayudar a predicar el Evangelio en 1 minuto. Es que tenemos tanto tiempo de repente, pero a veces no nos queda de otra que hablar la buena nueva de una manera rápida y confiando en la suficiencia del poder de Dios para que sea efectiva. Y sigamos orando para que el Señor nos haga compartir el Evangelio en el trabajo, en el vecindario, en los trayectos, al momento de ir a comprar, esperando la cita médica, etc. Hablemos del Evangelio. Así que vamos a terminar orando. Padre, en glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, venimos a ti agradecidos porque esa buena nueva es la única buena nueva que ha hecho nacer de nuevo a pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa buena nueva es la que transporta a personas que estaban sujetas a las tinieblas a una luz admirable donde podemos contemplarte a ti. Son los méritos de Cristo los que nos permiten hoy nosotros estar congregados acá, reconociendo que si estamos delante de su presencia es en paz, es en disfrute, es en deleite, es en gozo, porque tenemos un Padre glorioso, un Salvador eterno y también tenemos una presencia divina que nos hace morada del Dios vivo. Te alabamos, Señor, porque esta buena nueva es suficiente y no hay otra buena nueva del cielo para salvar a los pecadores, sino exclusivamente la que habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y que sus méritos son suficientes para que podamos un día entrar al reino de los cielos.
Gracias, Señor, porque ya somos parte de ese reino. Solamente estamos esperando esa gloriosa entrada. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo y también anímanos a hablar sin miedo, confiando en el poder que tú tienes y también esperando el buen tiempo de tu buena obra. Bendice los alimentos también que vamos a servirnos en este break, en este receso, y todo lo oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.